Empezamos en Juan 2, verso 18. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice así: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu dirección. Hoy, Señor, venimos expectantes, dispuestos, hambrientos, deseosos de su ministración, porque usted es el único, Señor, que puede alentar nuestros corazones, sanar nuestros corazones, impulsarlos, mi Dios. A usted sea la gloria, mi Dios, por siempre, en nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Si usted recuerda, podríamos decir que el Evangelio del capítulo 2 de Juan, la primera parte vimos sobre las bodas de Caná. ¿Recuerda? El milagro del vino, gloria sea al Señor, las bodas de Caná. En la segunda parte vimos cuando el Señor llega al templo y ve un mercadeo ahí, y él hace, dice la Escritura, un azote de cuerdas, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ya lo explicamos. Y en esta tercera parte continuaremos. Los judíos, en el verso 18 dice, le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿A qué se estaban refiriendo? Al azote de cuerdas que hizo cuando sacó a los cambistas, sacó los animales, sacó todo del templo, y entonces les dijo: la casa de mi padre es ¿qué? Casa de oración. Gloria sea al Señor. Entonces ellos le dicen aquí: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras le dijeron: ¿con qué autoridad? ¿O quién te dio esa autoridad para que hagas esto? Aleluya, santo es el Señor. Para poder entender nosotros esto, debemos de entender que esto sucedió en Jerusalén. Esto sucedió en el templo en Jerusalén, la parte central, la parte más importante de Jerusalén, de Israel, donde estaba el templo en el cual se adoraba al Señor, en el cual en el lugar santísimo descendía la presencia del Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces entendamos la importancia para el pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Entonces cuando el Señor llega al templo y empieza a ver un mercadeo de animales, de cambistas de dinero, gloria sea al Señor, entonces Él los echa fuera, gloria sea al Señor, y entonces los sacerdotes le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O qué señal? Pensando un poco, tratando de entender y pedirle al Señor una revelación de esta palabra, ¿cuál era la primera reacción natural que debieron haber tenido los sacerdotes ante esta situación? Si ellos eran los sacerdotes, los que guardaban el orden, los que guardaban la ley, la Torá, ellos son los que ministraban. En otras palabras, ellos eran ¿qué? La autoridad.
¿Qué es lo que pasa cuando el Señor llega y hace esto? Lo más natural era que los sacerdotes que hubieran hecho, lo hubieran parado. ¿No cree usted? Y me llama la atención que no lo paran, sino le preguntan con qué autoridad o qué señal hay de esto. Por lo que, o sea, sí se inconformaron, sí no les gustó lo que pasó, pero no se atrevieron a pararlo. ¿Sí se da cuenta de esto? Debemos dar cuenta que Dios obra de una manera maravillosa. Y nosotros no tenemos que tener miedo en nuestra vida para hablar del Señor. Quizás si el Señor nos hubiera mandado a nosotros, le hubiéramos dicho: Señor, pero si yo me paro ahí, los sacerdotes me sacan a pedradas, a garrotazos, me corren, me humillan, me exhiben, ¿verdad? Pero podemos ver una cosa aquí maravillosa: cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Dios tiene cuidado de nosotros y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda aquella escritura que vimos el jueves de Jeremías? Te amé y por lo tanto te prolongué. ¿Qué? Mi misericordia. Gloria sea al Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito, un destino en el Señor. Tenemos que entenderlo y descubrirlo. Nadie estamos de más y nadie estamos aquí de adorno. Estamos por una gracia de Dios. Y entender que Dios nos protege cuando caminamos en su voluntad y en sus caminos. Gloria sea al Señor. Y entonces le preguntan los sacerdotes: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Gloria sea al Señor. O sea, los sacerdotes estaban confundidos diciendo: ¿cómo se atreve a hacer esto este hombre? ¿Cómo? Pero no se atrevieron a pararlo. Había un poder más grande ahí que no les permitió tocarlo, no les permitió agredirlo, no les permitió nada. Ellos estaban diciendo: ¿qué está pasando aquí? Pero ellos no reconocían quién era Jesús. Ellos hablaban que iba a venir un Mesías, un Salvador de Israel, y lo tenían frente de él y no le reconocían. El Señor entró a Jerusalén en un pollino, recuerda, en un burrito. Y no lo reconocieron, hermano. Porque quizá ellos esperaban que entrara con un ejército, con un carruaje ostentoso. Pero él entró de una manera humilde, montado ¿qué? En un pollino. No se estaban dando cuenta quién los estaba visitando. No se estaban dando cuenta quién estaba ahí, gloria sea al Señor. Y por eso le preguntaron: ¿con qué autoridad? Nosotros nos estamos dando cuenta de lo que está haciendo Dios en tu vida y en la mía. Quizás si tú haces un poquito de memoria te vas a dar cuenta de muchas cosas que Dios ha hecho para que tú y yo hoy estemos vivos en este día. Porque muchos de nosotros hemos corrido el peligro por situaciones adversas a nosotros o por negligencia nuestra. Hemos puesto nuestra vida en peligro, nos hemos metido en problemas. Y aun cuando hemos andado en la maldad, Dios nos ha guardado, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros desde antes que nosotros naciéramos. Pero nuestra vida pasa y muchas veces estamos como los sacerdotes, no nos damos cuenta quién es el que está obrando. El delincuente piensa que es muy bueno, que por eso a él no le llega, porque él puede hacer, pero a él no le pueden hacer. No se da cuenta que la mano de Dios lo está sosteniendo, porque quiere que un día reconozca que Jesús es el Señor. Mire qué grande es el amor de Dios. El Señor no paga mal con mal. Gloria sea a Dios. Esta gente le decía: ¿con qué autoridad o con qué señal? O sea,
Quizás le querían decir, si eres algo sobrenatural, pues haz algo espectacular. Porque era una cultura acostumbrada a la magia, acostumbrada a todas estas cosas. Pero el Señor no siempre contesta la pregunta como se la hacen, gloria sea el Señor, sino la contesta como es, gloria sea el Señor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque Él les dijo, destruid este templo, ¿y qué? En 3 días lo restauraré. Obviamente Él no se estaba refiriendo al templo de piedra y de columnas, no se estaba refiriendo a eso. Pero ellos no lo entendieron, y muchas veces nosotros tenemos la gracia de Dios frente a nosotros, junto a nosotros, y no nos damos cuenta de la misericordia de Dios. Blasfemamos de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me pasó a mí aquello? No nos damos cuenta que ahí está Dios. Somos tan ciegos. Gloria sea al Señor. Cuando Él les dijo destruir este templo y lo levantaré en 3 días, ellos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cuál era la prueba que ellos pidieron una señal y Él les dio la señal? Pero no como ellos lo querían. Ellos querían que probablemente Él hiciera descender fuego, apareciera algo colosal, espectacular, porque el hombre quiere lo espectacular. Aún en las iglesias busca lo espectacular. Pero el Señor les dio la respuesta más contundente. Les dijo, destruid este templo. ¿A cuál templo se refería? A Él. Gloria sea el Señor. Pero los judíos no entendieron. Por eso es que nosotros tenemos que orar. Por eso es que nosotros tenemos que postrarnos delante de la presencia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Por eso es que tenemos, para que la palabra de Dios sea revelada. Porque podemos tener conocimiento de la palabra, podemos ser grandes conocedores de mucha escritura, pero no revelada. Porque cuando el conocimiento nosotros lo aplicamos sin ser revelación, nos volvemos acusadores, nos volvemos el dedo de Dios, el látigo de Dios, la judicial de Dios. Pero cuando ese conocimiento es revelado a nuestra vida, entonces lo aplicamos a nosotros, entonces nos volvemos humildes, sencillos, temerosos de Dios y misericordiosos con los demás. Porque mucha gente el conocimiento lo envanece. Pero cuando una persona entiende y comprende quién es Dios y tiene una vivencia con Dios, el conocimiento de Dios lo va a hacer más humilde. Aleluya. Santo es el Señor. El Señor no les da una respuesta al templo de piedra, a la construcción, sino Él les dice de una manera profética su muerte y su resurrección. ¿Entiende por qué no es suficiente tener una información si no se tiene una revelación? Si se tiene una información sin una revelación, no nos sirve de mucho. Él les dijo frente a ellos, en su cara, voy a morir y voy a resucitar. Pero se los dijo de una manera encubierta. Si ellos hubieran estado verdaderamente en Dios, ellos hubieran entendido. Entonces podemos entender que mucha gente dice que está en Dios, pero no está. Gloria a Dios. Y no es porque te apruebe un ministro, no es porque tú estés en la iglesia más popular, la más famosa. Es que Dios te apruebe, que Dios me apruebe. Santo es el Señor. Él se refería a su muerte y su resurrección. Hoy para nosotros es fácil, hermano, entenderlo. Para nosotros sí. Porque ya tenemos la prueba, porque ya tenemos la evidencia. Pero para ellos era inconcebible, hermano. Tenemos que entender una cosa. Ellos estaban en la ley, estaban en la transición de pasar a la gracia. Para ellos era un caos completo.
Claro que ellos defendían la ley, pero no se daban cuenta que la ley había profetizado del Señor Jesús. Aleluya. Ellos le dijeron: en 46 años fue dedicado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Gloria sea al Señor. Él se refería a su cuerpo como iba a ser muerto y en 3 días iba a ser resucitado. Así que les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él habla de que su cuerpo es el templo. ¿El templo de quién? El templo de Dios. Su cuerpo es el templo de Dios. No es importante las 4 paredes, es Él. En ese momento era Él. En ese momento nadie más era templo de Dios. ¿Sí entiende esto, verdad? Y creo que lo entiende abiertamente. ¿Por qué? Porque todos estaban bajo la ley, nadie estaba bajo la gracia todavía, porque el Señor Jesús todavía no moría y no resucitaba, porque no había venido el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces el único que podía ser templo de Dios era Él. Gloria sea al Señor. Por eso Él es primogénito sobre todos nosotros. Y mire qué grande maravilla. Cuando Él muere, resucita, nos da la redención, vence la muerte, ahora nos hace a nosotros ¿qué? Templo de Dios. Templo de Dios. Aleluya. El Señor Jesús sabía perfectamente de que los judíos, los rabinos, los sacerdotes querían destruirlo. Sus preguntas eran para ponerlo en entredicho. Él lo sabía. El Señor Jesús sabía lo que iba a pasar. Él les dijo: destruir este templo. Él sabía que su cuerpo iba a ser destrozado antes que sucediera. Porque Dios sabe las cosas antes que sucedan. Y Él sabía lo que iba a suceder. Nosotros tenemos que saber lo que va a suceder. Porque Dios se lo revela a su pueblo. Aleluya. Entonces vamos a dar cuenta, hermano, que no solamente es de ser de una religión y de una denominación, sino es tener una relación profunda con Dios. Amén. El Señor Jesús sabía que le iban a hacer pedazos, que le iban a escupir, que le iban a escarnecer, que le iban a herir, que le iban a golpear. Él lo sabía. Pero Él sabía que Él es el templo de Dios. Y Él sabía que Dios iba a levantar ese templo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que cuando le dijeron a Él que les diera una señal o con qué autoridad, Él se las dio, pero ellos no la entendieron. Gloria sea al Señor. El templo es nuestro cuerpo. Y tenemos que entenderlo en toda su magnitud. Si nosotros decimos que amamos a Dios, Gálatas 2:20 dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Este cuerpo ya no me pertenece. Creer en Dios y rendirse al Señor y aceptarlo como Señor y Salvador es aceptar que este cuerpo ya no me pertenece. Gloria sea al Señor. Que este cuerpo ahora es templo y morada del Señor, que este cuerpo debe de ser sagrado. Amén. Que ahora este cuerpo tiene que ser cuidado celosamente, porque el que está en él es el mayor de todos. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad lo que le das a este cuerpo, lo que permites que este cuerpo vea, lo que permites que este cuerpo haga, lo que permites que este cuerpo hoy escuche, coma, actúe.
cada uno somos responsables. Cuando nosotros entendemos que Dios no habita en un templo, Dios no está aquí, cuando nosotros nos vamos, Él se queda aquí y nosotros nos vamos. No. Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros permitimos pervertir nuestro cuerpo con pornografía, con adulterio, con fornicación, con drogas, con alcohol, con lo que sea, no estamos entendiendo quién está en nosotros. Estamos haciendo un muladar en nuestro cuerpo. Y el Señor no puede habitar en un cuerpo en pecado, porque Él es santo. Así que ser religioso no es decir, yo creo en Dios, y creo en fulano, sultano, mengar. No, es una actitud, es una forma, es un concepto de vida. Yo creo que Dios está en mí, por causa de eso yo cuido mi hablar, cuido mi pensar, cuido mi cuerpo, cuido todo, gloria sea al Señor. Porque es la casa de mi Señor. Santo es el Señor. Dios habita a través de nosotros por su Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el que se convierte en el vínculo, en la unidad en la cual podemos experimentar el amor y la gracia de Dios. Así que no solamente tenemos que cuidar este cuerpo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Gloria sea al Señor. ¿Cómo enjuiciaron al Señor porque se decía el Hijo de Dios? ¿Cómo le levantaron cargos por decir que Él podría edificar ese templo? Aun cuando Él estaba en la cruz, le recordaban, ¿verdad? Le gritaban, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Gloria sea, pensando que lo que el Señor había hablado era algo imposible de cumplirse. Y mucha gente piensa, hermanos, que pueden jugar con la fe, que pueden engañar a Dios, que pueden vivir de la manera que quieran, porque el Señor no cumple su palabra. ¿Sabe qué dice el Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria sea al Señor. El cuerpo del Señor somos nosotros, somos el templo, y cada uno de nosotros edifica o hace la iglesia. Gloria sea al Señor. Dijo, en 3 días lo levantaré. Él tenía la certeza de su aflicción, de su dolor, pero tenía la certeza de su resurrección. Nosotros tenemos que tener la certeza que la Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción, pero tendremos que tener la certeza que así mismo, como Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, nos levantará a nosotros juntamente con Él. Gloria sea a Dios. Santo es el Señor. Cuando esto sucedió, cuando el Señor Jesús muere, algún día vamos a ver toda la pasión de Jesucristo, con la ayuda de Dios. Cuando el Señor muere y resucita, hasta ahí, aún los discípulos entendieron lo que esto significaba. Santo es el Señor. ¿Qué es la resurrección del Señor Jesucristo? Podríamos decir que es la médula del Evangelio. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido todo, hermano. No hubiera pasado más que a una historia. Y usted puede ver grandes hombres que han fundado religiones y dogmas y han muerto y ninguno ha resucitado.
Pero el único que ha resucitado se llama Jesús. El punto central, la espina dorsal del Nuevo Testamento es la resurrección. Porque el Señor demostró ser el Hijo de Dios. El Señor demostró tener autoridad sobre la vida y la muerte. Y Él resucitó y demostró autoridad para redimirte a ti y a mí y a toda la humanidad. Gloria sea al Señor. En esta resurrección, el Señor muestra su amor por cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos destinados a morir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor tornó esto en una bendición, muriendo el justo por los injustos. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es la fe? En este sentido, la fe es creer en las enseñanzas del Señor Jesús y en la verdad que nos declara a través de sus hechos y de la palabra de Dios, que son el camino para la salvación y la vida eterna. Gloria sea al Señor. Vayamos ahora al verso 23. Vimos el 22, ¿verdad? Ahora vayamos al 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a tratar de entender esto. Dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que el Señor estaba entendiendo? Que la fe de muchos, de la gran mayoría, era una fe muy escasa, muy pobre. Gloria sea al Señor. Basado en lo espectacular. Por eso le perdían una señal sobrenatural. Ellos querían que sucediera algo, que se oscureciera, que temblara, que pasara algo sobrenatural para decir, no, sí. Por eso dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Gloria sea al Señor. Pero él sabía quién eran ellos. Él sabía quiénes somos cada uno de nosotros y qué estamos pensando. Qué estamos aprobando y qué no estamos aprobando. Gloria sea al Señor. La fe de ellos estaba basada en lo espectacular. Y esta fe era una fe que no agradaba a Dios. Por eso dice que no se fiaba de ellos. Fíjense que yo nunca me había detenido en esta escritura, Gloria sea al Señor. La Biblia nos dice que muchos creyeron por todos los milagros que el Señor hizo. Usted sabe lo que él hizo, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, sanó paralíticos, etcétera, etcétera. Creer en la salvación es creer en el Señor Jesucristo y en su obra. Gloria sea al Señor. Pero la fe en el Señor Jesús no debe de estar basada en los milagros. Como hoy muchas iglesias están sobreexplotando los milagros para acarrear creyentes. La fe, existen los milagros, amén, indiscutiblemente. Pero no se cree en el Señor por los milagros, sino se cree por su amor y su misericordia, y porque murió y nos dio redención. Ese es el mayor milagro, hermano. Si no sanamos de una enfermedad, si no sanamos de cualquier cosa, es el milagro más grande, ya sucedió. Tener la oportunidad de estar delante de Él por la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el milagro más grande. Porque yo le puedo decir a usted puede ir a una iglesia porque ahí hubo una sanidad de esta cosa. Déjeme decirle que con toda esa sanidad y las 3 sanidades y las 5 sanidades que he tenido, un día usted va a morir. ¿Sí o no? Un día su vida se va a terminar.
No estoy diciendo que los milagros no sirven, no estoy diciendo que los milagros no existen. Sí existen y sí sirven. Pero para sostenernos en el Señor, no estamos sostenidos en los milagros, estamos sostenidos en el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Murió, venció la muerte, resucitó y pagó el precio para que usted y yo seamos salvos. Ese es el mayor milagro. Así que si el Señor no nos hace el milagro de la salud, del negocio, del matrimonio, del viaje, etcétera, eso sale sobrando. Lo más importante es que podemos tener la salvación. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía. El Señor conoce cada una de nuestra manera de pensar y nuestra naturaleza. Inclusive de aquellos que aparenten ser seguidores y muy fieles. Entre nosotros nos podemos engañar, hermano, y poner una carita bien espiritual. Y usted dice, ay, hermano, qué tremendo está. ¿Cómo yo quisiera ser con él, como él? Santo es el Señor. Pero el Señor nos muestra algo. El Señor tiene sabiduría y tiene discernimiento. Así que ni por un instante nosotros nos creamos tan listos como para engañar a Dios. Perdemos el tiempo. Y dice, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Él conoce toda nuestra condición humana, gloria sea al Señor. Él conoce nuestras necesidades. No es necesario que nadie se le explique y le diga, Señor, pero comprende que yo quiero esto, por esto, yo necesito esto. Hermano, Él sabe lo que nosotros ocupamos y necesitamos. Pero Él sabe cuando nosotros le estamos pidiendo caprichos y no lo que necesitamos. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces a usted un hijo le pide algo que realmente no necesita? Es un capricho, es una actitud de envidia porque el vecino se lo compraron, porque el compañero de escuela se lo vio, y no es porque lo necesita, no, es para competir, para estar en el mismo nivel. Y entonces usted es lo que usted hace. No se lo da porque no lo necesita. Y muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no son ni benéficas para nosotros y Dios no nos las va a dar. Y mucho creyente batalla con esto y dicen, ahí está, pues el Señor no me escucha. No, pues es que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Gloria sea al Señor. Amén. Imagínese usted algo tremendo. El Señor sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Yo le pregunto, ¿nosotros sabemos cuál es el deseo de Dios? Y usted me va a decir, porque somos bíblicos todos, sí, hermano, la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Esa es una salida graciosa. ¿Por qué le digo graciosa? Porque cuando yo le estoy preguntando, ¿usted sabe cuál es el deseo de Dios? Le estoy preguntando hoy, este día, cuando usted y yo nos levantamos, ¿sabemos cuál es el deseo de Dios? ¿Sabemos dónde Dios quiere que vayamos? ¿Sabemos a dónde Dios nos quiere llevar para consolar, para alentar, para sanar, para redarguir, para anunciar? ¿Sabemos? O sea, así como Él conoce nuestros deseos y todas nuestras cosas, ¿nosotros conocemos el deseo de Dios? ¿Cómo puedo yo conocer el deseo de Dios? Necesito tener una relación profunda con Dios. Si estoy diciendo que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios y Dios está aquí, ¿cómo puede decir que yo no conozco al que vive en mí? Es ilógico. Lo debería de conocer, ¿no cree usted? Yo debo de conocer cuál es el deseo de Dios para este día, para mi vida. ¿Cuál es el deseo de Dios? Santo es el Señor. El Señor nos conoce.
Y Él sabe cómo muchas veces nosotros tratamos de ocultar y tratamos de negar nuestros errores y nuestras faltas y cómo tratamos de justificarlas. Pero Él sabe lo que hay en lo más interior de nuestro corazón. Y nos muestra su amor para que entendamos y escuchemos su voz. Dice esta escritura, Él sabía lo que había en el hombre. Esta escritura es vigente. Él sabe lo que hay en ti y en mí. Gloria sea al Señor. Él conoce lo mejor y lo peor de ti y de mí. Mas aún así, Él cada día nos muestra su amor y su misericordia para levantarnos, para redimirnos y para hacernos hijos de Él. Gloria sea al Señor. El Señor tiene un conocimiento que es más fácil que nosotros nos engañemos a nosotros mismos que lo engañemos a Él. Porque nosotros podemos creer cosas de nosotros mismos que no es cierto que son. Pero Dios conoce la verdad. Él tiene un conocimiento muy amplio. Gloria sea al Señor. Cuando Él dice, Él sabía lo que hay en el hombre, está diciendo, Él sabe todo de ti y de mí. Todo. Yo puedo llegar aquí con una armadura celestial y ustedes se pueden ir diciendo, wow. Pero el que verdaderamente me conoce es el Señor. Debemos de dejar de estar cubriendo apariencias. Si verdaderamente hemos creído que el Señor en su misericordia ha venido a habitar en nosotros y nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, entonces no debemos cubrir apariencias con los hombres. Debemos cubrir nuestra vida con el Señor, porque con Él no puede haber engaño. Y una de las cosas más terribles es que el hombre se quiera engañar a sí mismo, porque a Dios no lo engañamos. Hay gente que dura muchos años en una iglesia, la que sea, y no por eso es una persona santa, no por eso es una persona correcta. Muchas veces son gente tan falsa, pero con una careta de piedad. Pero delante de Dios, de nada nos sirve. ¿Y qué ganamos nosotros? Aparentar ante el mundo y el día final perdamos todo. ¿De qué nos sirvió? De nada. Si decimos que creemos en la palabra de Dios, creamos en toda la totalidad. Santo es el Señor. Amén. Con esto terminamos Juan capítulo 2.